Bueno, hola a todos, gracias por venir, por estar en el coloquio. Voy a presentar a nuestra oradora de hoy, es Ana Gabriela Grunfeld. Obtuvo su doctorado en Física Teórica en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2000. Es investigadora independiente de CONICET, con lugar de trabajo en el Centro Atómico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Su trabajo se centra en la teoría cuántica de campos a temperatura finita, materia hadrónica densa, transiciones de fase de la cromodinámica cuántica y materia de quarks en estrellas compactas. Ha realizado estadías científicas en Brasil, Alemania y el Sultanato de Omán. Actualmente integra el Comité Ejecutivo de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo del Desarrollo y recientemente fue chair de MAGIC 2025, que es un congreso que se llevó a cabo en septiembre en Buenos Aires. Entonces los dejo con Ana, que nos va a hablar sobre modelos efectivos de cromodinámica cuántica y objetos estelares compactos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Bueno, buenísimo. Bueno, entonces hoy voy a hablar de la relación que existe entre la microfísica, en particular modelos de cromodinámica cuántica, y la macrofísica, que viene dada por estrellas de neutrones específicamente, y bueno, la relación que existe entre ambos. A ver, bajo la flechita, ¿verdad? Bueno. Todos estos trabajos que voy a contar más adelante, ahora va a ser una introducción, fueron realizados con algunos grupos de acá, de Argentina, un grupo de Brasil, de la Universidad Federal de ABC Paulista, también con un grupo de Polonia y de Alemania, ¿sí? Y conjunto con gente que está en la Comisión de Energía Atómica y la Universidad de La Plata. Bueno, entonces la motivación es que, bueno, la microfísica determina la estructura de estrellas compactas. Cuando hablo de estrellas compactas, hoy me voy a dedicar a hablar de estrellas de neutrones. No voy a hablar de enanas blancas y mucho menos de agujeros negros, que no es mi especialidad. Así que cuando hable de objetos compactos me voy a referir a estrellas de neutrones. Bueno, entonces vamos a ver en el transcurso de este coloquio cómo la microfísica, que es, digamos, la ecuación de estado que gobierna al interior de estas estrellas compactas, en realidad está relacionada con la macrofísica y a su vez la macrofísica, como radios y masas de estos objetos estelares, ponen condiciones a nuestros modelos microfísicos, ¿sí? Bueno, las interacciones fuertes, que son las que vamos a estudiar hoy, que están en el dominio de los interiores de estas estrellas compactas, donde los núcleos están a muy altas densidades, entonces los quarks y gluones en algunos modelos pueden moverse libremente. Entonces, eso está estudiado en el marco de la QCD, en realidad modelos efectivos para la QCD, ahora voy a explicar por qué. A partir de ellos logramos una ecuación de estado. La ecuación de estado, estoy hablando de la presión y la densidad de energía, ¿sí? Entonces, con esa ecuación de estado describimos el comportamiento de la microfísica, ¿sí? Esa ecuación de estado alimenta las ecuaciones TOB de Tolb, Oppenheimer y Volkov, ¿sí? Y a partir de ellas obtenemos la masa y los radios de estos objetos estelares. Claro, esas masas y esos radios en realidad van a tener un límite dado por, obviamente, las observaciones, ¿sí? Las estrellas compactas son laboratorios de materia fuertemente interactuante y hay detecciones de masa y de radio por NICER, bueno, ondas gravitacionales en este evento de un merger de neutron star, que fue el GW170817, y esas, además de las ondas gravitacionales, se recibieron también ondas electromagnéticas. Esto dio lugar también a una nueva era de astronomía multimensajera. Bueno, entonces estos datos observacionales son los que alimentan, ¿sí?, a las ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado entonces van a entrar a las TOB y se arma este mecanismo donde cada uno pone restricción al otro. Así. Muchas gracias.
Bueno, entonces, nosotros vamos a ver distintos enfoques, para esto es lo que estoy hablando, para ecuaciones de estado, cómo armamos esas ecuaciones de estado que van a alimentar a las TOB. Y obviamente, bueno, acá se ve una escala hacia dónde nosotros vamos yendo, hacia dentro de los núcleos de estrellas compactas, donde se entiende que la densidad varía entre 5 y 10 veces la densidad de saturación nuclear, ¿no? Entonces estamos en el dominio de esta región, de la región donde aparecen los quarks, y obviamente para describir la interacción entre los quarks y los gluones que vamos a ver, tenemos que ir a describirlo con una teoría fundamental como es la QCD. ¿Sí? ¿Cómo entendemos entonces las diferentes fases que van transcurriendo dependiendo de la temperatura o de la densidad en materia densa o a temperaturas altas y densidades bajas? Eso lo vamos a ver en el diagrama de fases de la QCD. Ahí está la próxima, gracias. Bueno, acá tenemos un diagrama de fases, obviamente hay también varias conjeturas, ¿no? Hay regiones del diagrama de fase donde podemos describirlo con la QCD, que es una teoría fundamental, que es la región de altas densidades, muy altas densidades bariónicas, puede ser más de 20 a 40 densidades nucleares, ¿sí? O bien a altas temperaturas, ¿sí? En este diagrama de fase, que bueno, nosotros ya conocemos los diagramas de fase, por ejemplo el diagrama de fase del agua, ¿sí? Bueno, acá tenemos un diagrama de fase donde tenemos la temperatura y la densidad bariónica. Bueno, esta región, digamos, todas las regiones de este diagrama de fase tienen varias aplicaciones y son de interés actual, muy importante. Por ejemplo, la región de altas temperaturas y densidad bariónica casi nula tiene una aplicación que es a cosmología, el universo temprano. La aplicación a bajas temperaturas y altas densidades bariónicas, esta región de acá, es la de precisamente lo que vamos a hablar hoy, de estrellas de neutrones. Y también está esta región de temperaturas más altas y densidades intermedias, que es la región de los experimentos de Relativistic Heavy Ion. Entonces, en esos experimentos, ahora después voy a mostrar otra transparencia, ¿no? Pero en esos experimentos se hacen colisionar iones, puede ser de oro, puede ser de plomo, entonces obviamente son iones, son hadrones, y pasan a esta región donde se supone que se solapan y se forma un plasma de quarks y gluones, donde ya no tenemos más hadrones, sino componentes de hadrones que pueden moverse libremente, y después hadroniza nuevamente y volvemos a tener los hadrones. Bueno, la parte astrofísica, que es la que vamos a ver hoy, después voy a mostrar unos diagramas de estrellas compactas más adelante. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver entonces a estudiar un poquitito qué sucede con la parte microfísica, ¿sí? Sobre todo, bueno, lo que nos interesa hoy es de la materia fuertemente interactuante. A las escalas que nosotros estamos interesados en describir la materia, ya estamos en el rango de las interacciones fuertes. Y las interacciones fuertes, que son las relevantes a nivel microscópico, están descritas por una teoría fundamental. Esa teoría fundamental es la cromodinámica cuántica. Obviamente no voy a entrar en muchos detalles de cálculo porque tampoco es lo que hacemos nosotros, pero necesitamos pasar, digamos, por un resumen, una introducción de lo que es la cromodinámica cuántica y sus propiedades fundamentales. Bueno, tenemos quarks, digamos, los actores en la cromodinámica cuántica son los quarks y los gluones, ¿sí? Tenemos, para los quarks, que son fermiones, tienen 3 cargas de color, ¿sí? Se los llama como rojo, verde y azul, y 6 sabores. Estos 6 sabores son up, down, charm, strange y top, bottom, que tienen a su vez carga eléctrica, ¿sí? Y después tenemos los gluones, que son los bosones intermediarios en la teoría, que son las partículas exactamente mediadoras de las interacciones, tienen carga de color, ellos sí tienen carga de color, masa cero, y hay 8 tipos de gluones. Estos gluones portan un color anticolor. Y acá tenemos
la gran diferencia con la electrodinámica cuántica, donde tenemos a los fotones como partículas mediadoras, pero acá los gluones pueden interactuar entre sí y porque portan color y anticolor, ¿sí? Entonces, el grupo va a ser, ahora vamos a ver en la otra. Ahí está. Entonces, la teoría, esta es una teoría no abeliana con diferencia a la QED, que es una teoría abeliana, ¿sí? Bueno, no se asusten porque no vamos a entrar en detalles, pero básicamente en el Lagrangiano de QCD tenemos estos dos términos. Este verde describe a los quarks, ¿sí? Estos verdes describen a los quarks y su interacción con los gluones. Mientras que este término está dedicado a describir la dinámica del campo de gluones, ¿sí? Ese es solamente para el campo de gluones y sus autointeracciones. Los gluones, como ya les dije, pueden interactuar entre sí. Bueno, los detalles entonces no los vamos a ver acá, pero vean que acá tenemos acoplamientos de quarks con los gluones o gluones entre sí. Ese acoplamiento GS, o hay una forma dimensional de escribirlo, no es constante. O sea, es una constante de acoplamiento que no es constante, ¿sí? Por eso se llama running coupling constant. Esa constante depende del rango de energía donde yo estoy trabajando. Bueno, y acá van a aparecer cosas interesantes, sin entrar en detalle de cálculo, pero van a aparecer cosas interesantes que cuando este acoplamiento es mucho menor que 1, vamos a tener un efecto que se llama libertad asintótica, que ahora lo vamos a describir, y cuando este acoplamiento es mucho mayor que 1, tenemos confinamiento de color. Paso a la próxima. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hablar uno por uno de estas propiedades que son las más interesantes entonces de describir. Vamos a hablar primero del confinamiento de color. Entonces, separar un quark y un antiquark cuesta una cierta energía. ¿Por qué? Porque la interacción entre quarks crece con la separación entre ellos. Entonces, a medida que quiero separarlos, tengo que, digamos, darle más energía y tanta energía le doy para tratar de separarlos que genero nuevos pares quark-antiquark. Entonces, se produce un quark-antiquark del vacío y da lugar a otro par quark-antiquark, ¿sí? No se puede ver en condiciones normales a quarks y gluones libres, ¿sí? Esto se ve o se estima que sucedió, digamos, en el universo temprano, después del Big Bang, o bien se llama Little Bang o Micro Bang, que son esos experimentos de iones pesados, ¿sí? Donde se trata de recrear las mismas condiciones que en el Big Bang. Bueno, la interacción, bueno, estas son interacciones obviamente entre quarks y gluones, pero después están las interacciones entre hadrones. Esas interacciones entre hadrones, como los neutrones y los protones, ahora vamos a ver cómo se constituyen, es una interacción fuerte que es residual, ¿sí? Es como podemos pensar que sucede con Van der Waals, ¿sí? Es una interacción residual de esta interacción que tienen los quarks a través del intercambio de gluones. Bien. Bueno, la otra propiedad muy importante es la libertad asintótica. ¿Qué es lo que sucede? A bajas energías, lo que vimos recién, los quarks y gluones están fuertemente ligados, entonces, bueno, no los puedo separar y hay confinamiento. A altas energías, a longitudes pequeñas, la interacción es mucho más débil, ¿sí? Cuando el sistema, digamos, está a altas densidades, por ejemplo, a altas densidades o altas temperaturas, los quarks y gluones se comportan como si estuviesen casi libres, ¿sí? Ya no existe esa tensión entre ellos. Entonces, esto permite estudiar la QCD con técnicas perturbativas. A escalas muy altas, la QCD se puede estudiar de manera perturbativa, ¿sí? En esa constante de acoplamiento, porque esa constante de acoplamiento es pequeña. El acoplamiento es pequeño. Y acá está la diferencia, ¿no? Entre la constante de acoplamiento en QCD y la constante de acoplamiento en QED. Bien. Bueno, y otra propiedad muy interesante de la QCD
es la simetría quiral y la ruptura espontánea. Entonces, vamos a tener en mente estas propiedades que era el confinamiento, la libertad asintótica y ahora la simetría quiral y la ruptura espontánea. Bueno, el lagrangiano de Cousset tiene una simetría que es simetría izquierda-derecha, que es como si yo tuviese las manos por separado. El lagrangiano tiene esta simetría si yo roto esta mano y si yo roto esta mano, ¿sí? Está dada por este espinor left y el otro right. Eso sí, la masa de los quarks es estrictamente cero, esa simetría es una simetría lagrangiana. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? El lagrangiano de QCD es invariante bajo ese grupo de simetría, ¿sí? Pero el vacío, que es el estado fundamental, ya no lo es. Tiene esa particularidad el lagrangiano de QCD. En el vacío, que es el estado fundamental, es como si las manos estuviesen pegadas y ya no puedo rotarlas libremente, ¿sí? Izquierda y derecha. Entonces el grupo de simetría pasa a ser otro grupo de simetría. Entonces, el vacío, lo importante es que el vacío tiene una simetría, el lagrangiano tiene una simetría y el vacío ya no respeta esa simetría, tiene otra, ¿sí? Se rompe. Entonces, el vacío, que es el estado fundamental, no es simétrico, como era antes. Entonces, aparece este condensado quiral, ¿sí? Que mezcla las cantidades derechas e izquierdas y tiene un nuevo grupo de simetría. Pero no vamos a entrar en detalle de eso tampoco. Pero ¿qué es lo que implica esta ruptura? O sea, que el lagrangiano tenga una simetría y que el vacío tenga otra simetría, o que se rompió esa simetría, pasó a ser otra. Bueno, que los quarks, debido a este hecho, los quarks adquieren una masa dinámica. Porque ustedes piensen que, por ejemplo, un protón que está formado, protón o neutrón, que está formado por 3 quarks, uno d de u y el otro u d, ¿sí? Las masas de los quarks u y d son muy chiquititas, del orden de los 5 MeV, ¿sí? En cambio, la masa de un protón es del orden de los 900 MeV. ¿Cómo puede ser si está formado por esas 3 partículas que son muy livianas? Bueno, precisamente por esto, porque los quarks adquieren una masa que se llama masa dinámica, que tiene que ver con las interacciones entre ellos, ¿sí? Entonces, esta masa dinámica se adquiere por medio de las interacciones con gluones a bajas energías. Bueno, y se dice que, bueno, los piones son como los modos, siempre que hay una ruptura una ruptura dinámica de la simetría, aparecen modos, ¿sí? Modos de Goldstone, pero no, eso tampoco vamos a entrar en detalle, y los piones entonces vendrían a ser estos modos de Goldstone, que son las partículas, los mesones más livianos, ¿sí? Bien, entonces, esto es importante también que lo tengamos en mente, ¿no? Dentro de las propiedades que vimos, que libertad asintótica, confinamiento, entonces la ruptura espontánea de la simetría quiral es una manifestación en el régimen no perturbativo de la QCD, ¿sí? Bien. Entonces ahora pasamos a la siguiente, gracias. Bueno, esto es un esquema, ¿no? Que este es el vacío trivial, ¿sí? El vacío trivial, y acá el vacío de la QCD que tiene menor energía, donde aparecen los condensados, ¿sí? Que es un comportamiento colectivo de quarks antiquark, y tienen menor energía. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bien, entonces ya para ir terminando esta parte, acá tenemos entonces los hadrones. Los hadrones están formados por, pueden ser mesones o bariones, ¿sí? Los mesones están formados por un quark antiquark y los bariones están formados por 3 quarks. Tanto los mesones como los bariones, en el mundo que nosotros vivimos, no en aceleradores, no en el universo temprano, los quarks están confinados dentro de estos hadrones, ¿sí? No se ven en estado libre. Bien, y son incoloros además, esto es importante, ¿sí? Los bariones y mesones son incoloros, si bien tienen color, pero la combinación tal que dan neutros de color. Bien. Bueno, entonces, ahora tenemos que, ya describimos un poquitito lo que es la QCD y cuáles son las propiedades importantes. Entonces ahora tenemos que ver un poquitito en el diagrama de fases qué es lo que pasa. Si elevamos la temperatura a densidades bajas o si elevamos la densidad a temperaturas intermedias o temperaturas bajas. Bueno, si elevamos la temperatura del vacío, ¿sí? Si estamos en el eje T, ¿sí? Por ejemplo, a densidades bajas, elevamos la temperatura, hay desconfinamiento de color. ¿Qué significa? Que a temperaturas muy altas
esos quarks y esos gluones dejan de estar confinados dentro de los hadrones y pasan a formar una sopa de quarks y gluones, ¿sí? Bueno, estas temperaturas, según cálculos de lattice QCD es QCD en la red, donde se resuelve el lagrangiano y la QCD a fuerza bruta con máquinas, con, digamos, clústeres muy potentes, y se hace un reticulado, ¿sí? Se resuelve QCD, digamos, un modelo efectivo resuelve QCD, pero a densidades bariónicas bajas, no puede ir a densidades bariónicas intermedias o altas. Bien, entonces se estima que la temperatura de desconfinamiento es aproximadamente 150 o 160 MeV, ¿sí? Bueno, entonces se forma este plasma de quarks y gluones, y los grados de libertad pasan a ser ahora los quarks y los gluones, no los hadrones. Por eso, dependiendo en el régimen donde estemos, vamos a tener hadrones o vamos a tener quarks y gluones, libres. Bueno, ¿en qué condiciones aparece este estado? Bueno, en el universo temprano o en los little banks o microbanks, que son estas colisiones de iones pesados. También esto puede suceder cuando en las colisiones de iones pesados se crean campos magnéticos muy intensos. Bueno, gracias. La próxima. Bueno, acá, digamos, este es un sketch de lo que sucede en las colisiones de iones pesados, donde tenemos colisiones, por ejemplo, de plomo, pueden ser de oro también, y en un tiempo muy corto se forma este plasma de quarks y gluones, donde todos los quarks y gluones que estaban dentro de estos núcleos empiezan a estar compartidos. Bueno, ahora, ¿qué sucede si aumentamos? O sea, vimos qué pasa si aumentamos la temperatura, vamos a ver qué pasa si aumentamos el potencial químico. Nos vamos a objetos más densos, ¿sí? Entonces, cuando crece el potencial químico, la densidad bariónica, manteniendo temperaturas bajas, el sistema pasa a estar dominado por materia fuertemente degenerada, donde vale el principio de exclusión de Pauli. Ahí entonces tenemos, por ejemplo, pueden ser electrones o neutrones, que a temperaturas muy bajas se van apilando, ¿sí?, hasta la energía de Fermi. Entonces, esto es la materia fuertemente degenerada. ¿Dónde aparece este régimen? Bueno, este régimen aparece precisamente en el interior de estrellas de neutrones. O también aparece en enanas blancas. Las enanas blancas, los que están degenerados son los electrones, ¿sí? Bueno, también aparecen en colisiones no centrales, energías intermedias de relativistic heavy ion y a temperaturas moderadas. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos asociados cuando la temperatura es más baja y la densidad aumenta? Bueno, hay una transición de fase hadrónica a quark, por ejemplo, en estrellas compactas, que se estima que esto puede ser así, o la formación de materia de quarks desconfinadas. Pueden aparecer dentro de estrellas compactas una fase que se llama superconductora de color, donde es parecido a lo que sucede en la superconductividad eléctrica, pero formado por pares coloridos, digamos. Pares quark-quark. Bien, formando condensados de diquarks. Bueno, acá tenemos entonces un esquema de lo que se estima que es el diagrama de fases de la QCD, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces, a temperaturas, en el rango de densidades bajas, temperaturas altas, podemos describir al sistema con QCD en la red, con lattice QCD. En esta región de temperaturas muy altas o densidades muy altas, con QCD perturbativa. Ahora, en esta región intermedia, no podemos describirlo ni con lattice QCD, ni con QCD perturbativa, porque la constante de acoplamiento es muy grande, no podemos hacer un desarrollo perturbativo donde el término siguiente sea igual o mayor que el anterior. ¿Qué hacemos? Bueno, es ahí donde nosotros tenemos trabajo y nos dedicamos a los modelos efectivos. Los modelos efectivos toman propiedades de la QCD, muchos son fenomenológicos, toman propiedades relevantes de la QCD, pero no son teorías fundamentales, claramente, ¿sí? Pero es lo único que se puede hacer en esta región, porque no se puede resolver el lagrangiano de QCD de manera perturbativa, tampoco se puede resolver con lattice, porque existe el problema de signo, digamos, en integrando empieza a tener problemas donde no se puede integrar, entonces ahí hace agua también lattice QCD,
y no queda otra que dedicarnos a describir el sistema con los modelos efectivos, ¿sí? Bueno, esto acá había aclarado nada más que era la densidad de saturación nuclear. Bien. Bueno, estos son los posibles esquemas, ¿no? De diagramas de fase de la QCD. Obviamente todos dependen del modelo que uno tome. Esto es lo que yo les había contado, la región donde tienen lugar las colisiones de iones pesados, ¿sí? El universo temprano y la región de las estrellas de neutrones. Obviamente hay modelos más o menos sofisticados, ¿sí? Bien, vamos a ver. Bueno, en la próxima. Ahí está. Bueno, entonces, ¿por qué usamos los modelos efectivos? Es básicamente lo que les conté, que a altas energías funciona la QCD perturbativa, pero a bajas energías ya no podemos usarla. Entonces, el confinamiento de color, los quarks y los gluones no están libres y los grados de libertad son los hadrones, ¿sí? Protones, neutrones, mesones. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es entonces usar modelos efectivos que describen la física de quarks y hadrones sin resolver la QCD exacta, ¿sí? Bien. Entonces, las herramientas disponibles, entonces ya dijimos que a potenciales químicos bajitos tenemos lattice QCD, que se hace a fuerza bruta, con grandes clusters, y los modelos efectivos que hoy les voy a contar un poquito, que nosotros usamos, son los más, digamos, populares, son el modelo Nambu-Jones-Lasinio, que el modelo Nambu-Jones-Lasinio describe la ruptura de simetría quiral y no tiene confinamiento, ¿sí? No tiene confinamiento. El Quark Mass Density Dependent Model, donde la masa efectiva depende de la densidad. Y después tenemos el MIT Bag Model, donde hay una bolsita donde adentro pueden estar las partículas libremente, o sea, tiene libertad asintótica y confinamiento a través de, en el vacío, una presión que viene de afuera, ¿sí? Bien. Vamos, bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Con estos modelos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, tomamos un modelo, llegamos a la ecuación de estado, ¿sí? A través del lagrangiano, la función de partición, o en el Quark Mass Density Dependent Model, la masa depende de la densidad y consideramos un gas libre, pero con partículas donde su masa depende de la densidad. Y encontramos las ecuaciones de estado, estudiamos las transiciones de fases que existen, restauración de la simetría quiral, desconfinamiento, y aplicamos estos resultados a sistemas astrofísicos. Pero obviamente tenemos filtros, esos modelos nos pueden dar cualquier cosa, si no nos sirven. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esos modelos, nosotros, a temperaturas bajas e intermedias y densidades bajas, los contrastamos con los resultados que da lattice QCD, y a densidades altas y temperaturas bajas, vamos a ver si estos modelos nos permiten satisfacer los constraints observacionales para estrellas compactas, ¿sí? Entonces tenemos, es como una sábana corta muchas veces, porque bueno, tratamos de pegarnos a los constraints observacionales y por ahí tenemos problemas con lattice, bueno, la idea es tratar de cubrir todo, ¿sí? Bien, entonces ahora... Bueno, nosotros nos dedicamos entonces a estudiar modelos efectivos donde los comparamos con lattice. También estudiamos modelos efectivos con grandes campos magnéticos, con campos magnéticos muy intensos, modelos efectivos con acciones para estudiar dark matter, modelos efectivos con aplicaciones astrofísicas, que es lo que hoy voy a contar algunas, o sea, no voy a hablar de todo, pues si no va a ser tremendamente aburrido, y también efectos de volumen finito y fase mixta, porque dentro de las estrellas compactas se cree que hay una región donde se pueden formar configuraciones, lo que se llama pasta phase, se pueden formar configuraciones de ñoquis, de lasaña, de espagueti, dependiendo el compromiso de la tensión superficial y la interacción coulombiana, ¿no? Bueno, las colaboraciones yo más o menos les conté al principio, son con el Centro Atómico Universidad de La Plata o el Instituto de Física de La Plata, Brasil con la Universidad de ABC Paulista, en Italia con la Universidad de Catania y INFN, y en Polonia con la Universidad de Wrocław, y Alemania con el Helmholtz Zentrum de Dresden. Bien, entonces, ahora voy a contar un poquitito
las ideas del modelo de Nambu-Johnalasigno, que está basado en interacciones locales, pueden ser interacciones locales y no locales. ¿Qué es lo que pasa? Acá en el modelo de Nambu no tenemos gluones, tenemos quarks nada más, ¿sí? Entonces, esas interacciones se dan a través de un vértice efectivo, una constante de acoplamiento. Los quarks, los gluones se integran afuera y aparece como un acoplamiento efectivo. Tiene ruptura espontánea de la simetría quiral, no tiene confinamiento y nos permite entonces ver las transiciones de la fase quiral y de desconfinamiento cuando le incluimos, porque el modelo de Nambu no tiene confinamiento, pero se lo puede poner ad hoc con el loop de Polyakov, que tampoco voy a hablar. Bueno, después el modelo del MIT con interacción vectorial, ya dije que tiene quarks confinados en una bolsa con una presión de vacío. Interacciones vectoriales, porque las interacciones vectoriales son vectoriales repulsivas, son totalmente necesarias para llegar a dos masas solares. Para las estrellas de neutrones tenemos que satisfacer ese constraint. Si nuestro modelo no llega a dos masas solares, que es la masa máxima, 2 algo, masa máxima observada, el modelo no sirve, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que poner interacciones vectoriales para que esa ecuación de estado, después puesta en las TOB, nos dé masas máximas de dos masas solares. Y después el modelo de masa dependiente de la densidad. Quedan 2 minutitos. Bueno, no voy a mostrar las cuentas. Nada más que lo que les quería mostrar es que nosotros partimos de una acción o de un lagrangiano, donde obviamente este modelo, ¿qué es lo que pasa? Los modelos efectivos tienen parámetros. O sea, no podemos zafar de tener parámetros. Entonces, esos parámetros se ajustan con algunos observables, o las masas del pión, o la constante de decaimiento de pión, ¿sí? Entonces, esos son los parámetros input del modelo, ¿sí? Bueno, entonces a partir de eso, hay toda una tecnología hasta que llegamos al potencial termodinámico y sabemos que el potencial termodinámico es menos la presión. Entonces, llegamos a la termodinámica de la parte microfísica. Así que es lo que vamos a darle a las TOB. Vamos a alimentar a las TOB con la ecuación de estado que surge de acá. La invariancia de Gauge de la teoría esquilar está preservada, está protegida por el. La invariancia de Gauge. Bueno, los modelos efectivos generalmente tienen muchos problemas, entre esos la invariancia de Gauge, ¿sí? Es uno de los problemas. Lo que sí vamos a tener entonces es un gran potencial, y a partir de ese gran potencial vamos a ¿cómo se llama? A alimentar las TOB. En el modelo de Nambu, en general, bueno, la invariancia de Gauge se preserva. Por ahí en el Quark Mass Density Dependent Model, que es más fenomenológico, no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El modelo de Nambu describe materia de quarks, pero como vamos a ver más tarde, no vamos a poder describir estrellas extrañas con este modelo, ¿sí? Vamos a poder estrellas híbridas, pero no extrañas. Bueno, después el modelo del MIT, donde ya les había comentado de qué se trataba, donde tenemos entonces interacciones vectoriales, electrones. En todos nuestros sistemas obviamente tenemos que tener quarks y electrones, ¿no? Y el próximo es el Quark Mass Density Dependent Model, donde la masa, en realidad, depende de la densidad, donde tiene este exponencial está A, en realidad depende de la interacción entre los quarks, ¿sí? Puede ser cuadrática, cúbica, lineal, donde depende de la densidad de cada especie o bien de la densidad bariónica, que acá no se ve muy bien. Bueno, entonces estudiamos el espacio de parámetros. En el modelo de Nambu tenemos que ajustar los parámetros de entrada y seguimos. Una vez que tenemos cada modelo con su lagrangiano, llegamos a la función de partición, al potencial termodinámico, entonces ahí podemos describir la densidad de los quarks como la derivada del gran potencial respecto al potencial químico, tenemos la presión, tenemos la energía a través de la ecuación de Euler. Obviamente todos nuestros modelos tienen que tener consistencia termodinámica, por si no, eso no podemos describir. Entonces, toda la termodinámica de esta microfísica queda definida a partir de omega a t igual 0. Ahí ya llegamos a la ecuación de estado. Bien. Ahora,
Vamos a un poquito más rápido. Sí. Bueno, acá lo único que hacemos es describir la condición de equilibrio químico, porque consideramos que no tenemos neutrinos atrapados en el sistema, estamos describiendo estrellas de neutrones, que son estrellas frías, ya todos los neutrinos escaparon del sistema, tenemos muones o electrones como leptones, tenemos neutralidad de carga eléctrica, ¿sí? Porque supuestamente la estrella progenitora tenía un plasma donde era neutro, y si describimos fase superconductora de color, vamos a tener también que imponer neutralidad de color, cuando corresponda. Bien. Bueno, acá están más o menos descritas las ecuaciones de TOB, que se alimentan entonces con una ecuación de estado y nos van a dar una M que dependa de R. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con las TOB? Bueno, según el modelo que tenemos, vamos a tener estrellas que son completamente hadrónicas, ¿sí? Porque podemos describir también en lagrangianos hadrónicos, por ejemplo, neutrones con interacciones vectoriales, o bien ecuaciones de estado híbridas donde tenemos hasta una dada masa y radio una ecuación de estado hadrónica y después una ecuación de estado de quarks. Puede darse el caso que si tenemos una transición de fase muy abrupta, tenemos este tipo de curvas donde nos permite tener estrellas gemelas. Significa que para la misma masa podemos describir estrellas que tienen dos radios diferentes. Bueno, perdón, acá tenemos estrellas de neutrones que están compuestas ¿sí? por neutrones y protones, o una estrella extraña que está compuesta por materia extraña, por U de S y electrones, ¿sí? Entonces esto se debe a que la materia de quarks de modelos autoligados cumple con la hipótesis de strange quark matter de Bodmer-Witten, donde la strange quark matter podría ser el estado fundamental de las interacciones fuertes. Bien, o sea, sería toda una estrella de quarks, entera de quarks. No tendría una ecuación de estado híbrida donde la parte más de la corteza es de materia de neutrones y la parte interior de quarks. Acá esta sería solo de quarks desde el centro hasta la superficie. ¿Cómo nos damos cuenta si es una estrella extraña o una estrella de neutrones? Porque las estrellas extrañas, que son estas azules, tienen, fíjense que para una dada masa tienen un radio mucho menor. Sí. Bueno, acá está la composición, esta es una quark star donde solamente tenemos UDS y electrones, quark UDS y electrones, y la estrella de neutrones, bueno, tiene diferentes capas, ¿sí? Una capa externa formada por núcleos, una capa un poquito más interna donde tenemos iones, gas de electrones, y a medida que vamos hacia el interior a partir de dos densidades nucleares, ahí se estima que podría haber un núcleo formado por quark matter. Bueno, ese núcleo formado por quark matter, obviamente hay distintas conjeturas, que podría ser superconductor, que podría ser solamente de quark gluon plasma, que podría ser de fases inhomogéneas, bueno, en fin, distintas conjeturas. Y ahora les quería mostrar por ahí los resultados. Una cosa importante es lo siguiente. ¿Qué es la rigidez de una ecuación de estado? Bueno, la rigidez de una ecuación de estado viene dada por la derivada de la presión respecto de epsilon, ¿sí? Que es la densidad de energía. Entonces, tiene una presión muy alta para una dada densidad de energía respecto de una ecuación de estado blanda. Una ecuación de estado más rígida puede soportar una presión mayor y llegar a 2 masas solares, mientras una ecuación de estado blanda no puede, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta un montón de ingredientes cuando queremos llegar a describir estrellas compactas de 2 masas solares. Bueno, y acá, avances recientes en estrellas de neutrones, bueno, estos pulsar que fijan una masa de 2 masas solares. Después, NICER se espera que en los próximos años pueda medir con mucho más precisión masa y radios, digamos, está destinado para medir masas y radios de estrellas de neutrones. Después, a partir de este evento, del GW170817, también impone constraints con la deformabilidad de marea, ¿sí? Cuando tenemos esa danza de
de dos estrellas de neutrones que se fusionan. Entonces, todas estas restricciones son las que tenemos que tener en cuenta para que nuestros modelos tengan capacidad de predicción, ¿sí? Bien, entonces ahora sí vamos a ver los distintos, ya falta poquitito. Entonces acá ya vamos a ver los distintos resultados. Acá vemos la presión en función del potencial químico. Todas estas rayitas son ecuaciones de estado de quarks. Estas de línea llena son ecuaciones de estados hadrónicas. Donde se cortan tengo la transición de fase. Eso implica que hasta una densidad mi estrella está formada por materia hadrónica y de ahí hacia adentro por materia de quarks. Entonces acá ven que para las distintas ecuaciones de estado, bueno, acá están las distintas regiones con los constraints observacionales, tenemos que llegar a 2 masas solares y obviamente teniendo causalidad también, ¿no? Y acá también les muestro que pudimos obtener, según la ecuación de estado, una región donde tenemos estrellas gemelas, ¿sí? Para una masa tenemos 2 soluciones con distinto radio. Después, este es otro trabajo que hicimos, donde tenemos 200 ecuaciones de estado. Estas son las ecuaciones de estados de quarks. Esta es una ecuación de estado hadrónica. Y mediante un análisis de Bayes, con todos los constraints que impusimos, acá vemos cuáles son las ecuaciones de estado más probables, ¿sí? Satisfaciendo los constraints observacionales. Y por último, con este modelo que se llama Quark Mass Density Dependent Model, donde la masa de los quarks dependen de la densidad, en este modelo sí podemos tener estrellas completamente extrañas. Acá se ven estrellas completamente extrañas que satisfacen todos los constraints y nosotros incluimos una especie de volumen excluido, pero que tiene que ver con la repulsión. Entonces vemos que cuando ese parámetro es mayor, se llegan a masas máximas mayores, porque la ecuación de estado se hace más rígida. Bueno, acá está el constraints, los constraints para la deformabilidad de marea, cómo se comporta la velocidad del sonido, que va a su límite conforme, que es 1/3. Y después tenemos la última que les quería mostrar. Este es el mismo modelo, pero donde la masa depende de cada especie, ¿sí? Porque acuérdense que la masa depende de la densidad, pero la densidad puede depender de cada sabor. Ahí, en este modelo, logramos, como se ven acá estas ramas bicolor, donde tenemos transición de materia autoligada a materia autoligada. ¿Qué significa? Encontramos configuraciones donde tendríamos estrellas puramente de quarks, donde hay una transición de fase de materia UDS a materia UD autoligada, ¿sí? Ven que se satisfacen los constraints observacionales, también la deformabilidad de marea, y esta es la composición, ¿sí? Estas podríamos describir estrellas UDS o estrellas UD con transición de fase a UDS. Bien. Bueno, y lo último es que pudimos encontrar con el modelo Quark Mass Density Dependent Model y el MIT, que son modelos completamente distintos, relaciones universales. ¿Sí? Esto le da mucho más solidez a nuestro trabajo, porque acá encontramos, por ejemplo, un momento de inercia adimensional versus la compacticidad gravitacional. Esta línea roja es el fit para el modelo Quark Mass Density Dependent Model y Vector MIT, y esto es una curva que se obtiene para estrellas hadrónicas. Bueno, ven que acá está el fit, quedan todas nuestras curvas, todas solapadas. Lo mismo sucede para la deformabilidad de marea, para el lambda, en función de la compacticidad. Este es para el modelo Flavor Blind y esto es para el modelo Flavor Dependent, cuando la masa depende de la densidad bariónica, cuando la masa depende de la densidad de cada especie. Entonces acá tenemos también la deformabilidad de marea, ¿sí? Para el Flavor Blind y para el Flavor Dependent. Obtuvimos relaciones universales. Y bueno, entonces como conclusión, ahora sí, entonces se desarrolló y aplicó el modelo de Quark Mass Density Dependent Model, el modelo de Nambu y también el Vector MIT para estudiar materia de quarks densas en estrellas compactas.
en el modelo de Quark Mass Density Dependent Model, las masas de los quarks dependen de la densidad y permiten soluciones autoligadas. Esto significa que toda la estrella va a ser de quark matter, ¿sí? Entonces, pudimos satisfacer con todos los modelos los datos observacionales, con el modelo de Nambu también, con 2 sabores, interacciones vectoriales, superconductividad de color. Se realizó un análisis de Bayes para ver cuáles configuraciones eran las más probables que satisfaciesen todos los constraints observacionales. Y la última. Entonces la microfísica, lo importante acá es que la microfísica, que viene dada por las ecuaciones de estado que alimentan las TOB, ponen restricciones sobre, la macrofísica pone restricciones sobre la microfísica, que son las ecuaciones de estado, y a su vez la microfísica alimenta la macrofísica que pone restricciones sobre ella, ¿no? Entonces, eso es lo importante, digamos, de lograr con todos estos modelos que estamos aplicando. Y bueno, perspectivas, bueno, hay varias, ¿no? Incluir campos magnéticos, acciones para estudiar materia. Esto ya lo hicimos, de hecho, y ahora estamos estudiando un modelo unificado de hadrones y quarks, porque acá por un lado tenemos materia de hadrones con un lagrangiano distinto que el de quarks, y lo cruzamos en esas ecuaciones de estado. Bueno, tenemos varias líneas que están, algunas que las estamos desarrollando y otras que nos proponemos desarrollar. Bien, hasta acá creo que más o menos no me pasé mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. ¿Preguntas? Sí. Sí. Entonces, ustedes se encuentran con el modelo efectivo, una ecuación de estado, Sí. y lo ponen en las ecuaciones de Einstein, ¿no es cierto? Sí, sí, Resuelven en las las ecuaciones de sí. Einstein con simetría esférica Sí, para sí, sí. encontrar la relación entre Sí. masa y radio. Sí. Y en los gráficos, porque no me fijé, el radio de Schwarzschild, ¿dónde queda? Porque no está. No pusimos. Ajá. No pusimos ningún radio de Schwarzschild. Sí, pero todo esto está fuera del radio de Schwarzschild, por supuesto. Sí. Y cuando hay un colapso gravitatorio, la propia dinámica, ¿de qué manera influiría? Porque me da la... Nosotros no. Ustedes ponen ya nosotros, estático. sí, Claro, estático. Sí, claro, sí. sí. Nosotros no hacemos eso. No, Ujú. no, todo estático. Bien. Sí. Entonces buscan una solución estática con simetría esférica. Sí. Y cuando agreguen campos magnéticos así... Bueno, eso lo estamos haciendo. Claro, pero ya no va a ser tan fácil resolver. No es tan fácil, de hecho. Ujú. No es tan fácil. Eso introduce bastantes problemas, porque, bueno, obviamente hay un acoplamiento del campo magnético con los quarks, y después también está el término libre del campo. Sí, pero además la simetría esférica se perdió y todo eso va a complicar muchísimo. Sí, bueno, si los campos magnéticos no son muy intensos, decimos que tenemos simetría esférica. Ajá, Para campos magnéticos muy intensos ya empiezan a dar cosas mucho más raras. ajá, bien. Pero eso tiene que ser muy intenso. Sí, Bien. sí. Gracias. Sí, no. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Del diagrama de fase de QCD, el Sí, completo, el sí. que uno esperaría tener si tuviera una teoría completa de QCD, que Sí. mostraste al principio. Sí, Ustedes mostraste que se enfocaban en estos modelos efectivos. sí. ¿Eso trata de conectar una parte del diagrama de QCD? O no me quedó claro en qué parte del diagrama estabas ahí. ¿Es tipo una parte específica o tratan de Sí, conectar? en una parte específica. Si podemos volver por ahí, debe ser la 2 o la 3. Eso es bien, una de las primeras slides. Todavía menos. Ahí está, un poquito más abajo. Bueno, claro, por acá. Bueno, nosotros estamos estudiamos esta parte, si querés, desde aquí, ¿sí? Desde la fase, bueno, de desconfinamiento. Y estos modelos efectivos llegan hasta incluso regiones de color superconductivity. Pero no llegamos a densidades bariónicas de, qué sé yo, 40 veces la densidad de saturación nuclear, donde ahí sí tendrías QCD perturbativo. Ok, pero se espera que adentro de algunas estrellas compactas haya ese nivel de densidad. No.
¿En ninguna? No. Se cree que la densidad iría de 5 a 10 veces la densidad de saturación nuclear en una estrella de neutrones. Ok. Y Sí. los modelos efectivos que ustedes usan que se basan en esta parte, esto es una pregunta que capaz no tiene respuesta, pero ¿cómo se piensan? ¿De dónde lo sacaron? ¿Están basados en algún modelo de campos y alguna aproximación? ¿Sacan alguna aproximación específica? Claro, el modelo de Nambu, el modelo Nambu-Jones-Lasiño, es un modelo donde describe grados de libertad de fermiones, ¿sí? Grados de libertad de fermiones, y ya tiene algunas propiedades que tiene la QCD. Por ejemplo, tiene la ruptura de la simetría quiral. No tiene confinamiento, ese confinamiento se pone ad hoc, ¿sí? Entonces, obviamente todos los modelos efectivos hacen agua en algún punto, pero bueno, son modelos efectivos y es lo único que se puede hacer, porque no se puede resolver QCD en esta región, ¿sí? Porque exactamente lo lineal, alfa, la constante de acoplamiento es enorme, o sea, no se puede resolver QCD acá. Sí se puede resolver a fuerza bruta con los métodos de Lattice, ¿sí? QCD en la red, donde hacen un retículo y lo resuelven con grandes máquinas. Pero esta región que yo les mostré es alcanzada por los modelos efectivos, ¿sí? Y los modelos efectivos son efectivos, no son renormalizables, no es una teoría fundamental. Tienen algunas propiedades, respetan algunas propiedades de la QCD, pero no todas, si no sería QCD. Ok. ¿Sí? Se hace lo que se puede, digamos, en esa zona. Hay intentos igual, perdón, esto ya es. Sí. Hay intentos igual de aplicar holografía, modelos holográficos que te pueden reproducir cuentas en regiones de acoplamiento muy fuerte. No sé si estás familiarizada con eso. Modelos holográficos no, yo no trabajo con eso. Pero en regiones de, ¿qué me dijiste? En regiones de... Y, o sea, se supone que hay intentos por levantar toda la curva de fase, porque la holografía depende de qué lado te pares, te permite calcular o mucho acoplamiento o poco, dependiendo si estás mirando el lado de campos o el lado de... Claro, pero no, yo no hago modelos holográficos. Hay, me parece que hay gente en La Plata que trabaja con eso. Sí, yo me estoy metiendo un poco con eso, por eso quería preguntarte si... Sí, pero hay gente que trabaja con modelos holográficos en La Plata. Sí, sé que hay. Muchas Martin gracias. Schwellinger, Exacto. ¿sí? Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en el chat Andrea Buccino agradece. Muy Muchas linda charla, gracias. dice. Muchas gracias. Y si no hay más consultas, agradecemos nuevamente a Ana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias por venir. Ahora sí. Voy a parar esto, ¿no?